Bien, sean bienvenidos una vez más aquí al área de botánica. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a lo que es el órgano caulinar de las plantas, específicamente pues el tema de tallo. Entonces vamos a ver en este breve resumen lo que son las partes del tallo, funciones, clasificación según su hábitat, ¿no? De tipo epígeo, hipogeo y algunas adaptaciones especiales para finalizar. ¿Ok? Entonces empezamos con el tema. Bien, podemos mencionar para empezar que este es un órgano de sostén, ¿no? Puede sostener lo que son las hojas, las ramas, los frutos en las plantas. Específicamente nacen dentro del embrión de una estructura llamada epicótilo, específicamente en lo que se conoce como gémula o plúmula del embrión. Si nosotros podemos ver algunas características, es la siguiente, ¿no? La mayoría de plantas presenta tallos, pero hay algunas que no lo tienen. Cuando las plantas no tienen tallo, a eso se le llaman plantas acaules, ¿no? Porque carecen de este órgano caulinar. Podemos mencionar pues que acá se insertan lo que son hojas, yemas, ¿no? A diferencia de una raíz que no lo tiene. Presentan un geotropismo, hidrotropismo y termotropismo de tipo negativo, ¿no? Porque en este caso está en contra, ¿no? No tiene un crecimiento a la tierra, más bien tiene un crecimiento hacia la luz. Por eso le podemos decir acá la tercera característica, fototropismo ahora sí positivo, ¿no? Porque está en dirección al crecimiento de la luz. Deriva de la llamada plúmulo gémula, como lo mencioné, adentro de la semillita podemos encontrar acá, ¿no? Internamente la parte del epicótilo y aquí netamente en la parte apical esa pequeña estructura caulinar origina pues lo que se conoce como el tallo actualmente. De una semilla se origina primero la raíz y luego viene a ser ya la parte del tallo, parte superior tallo debido a la plúmula. Bien, el tallo también presenta lo que es el xilema y floema, tipo de haces conductores, ¿no? Para transportar en este caso savia elaborada o savia bruta. Bien, dentro de las partes principales de este órgano encontramos lo que es el cuello. El cuello es una línea imaginaria de separación entre el tallo y raíz, ¿no? La parte que delimita. El cuerpo presenta a su vez tres estructuras de más. Por ejemplo, podemos ver aquí lo que se conoce como nudos. Nudos son zonas abultadas o engrosadas donde se insertan lo que son las hojas. Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen, las hojas se van a insertar en unas estructuras ovaladas, ¿no? Abultaditas. Entonces a esos son los nudos. Si ahora hablamos de lo que son los entrenudos o internodios, vienen a ser unos segmentos comprendidos entre dos nudos consecutivos. Si hay un nudo superior y un nudo inferior, pues la distancia entre dos consecutivos viene a ser un entrenudo o internudo. Las yemas axilares, yemas ya es un conjunto de células. Las yemas axilares están ubicadas en las partes laterales del tallo, netamente en la parte de las axilas de las hojas, de donde nacen ramas o tallos secundarios. Las yemas podemos apreciar aquí en la imagen donde dice yema axilar, es un conjunto de células, ¿no? De donde se puede originar aquí lo que es las ramas, un crecimiento lateral, ¿no? Esa es su función específica. Pero si vemos la parte final del tallo, la llamada yema terminal, aquí se encuentra pues el ápice del tallo, ¿no? Aquí hay un tipo de células también, células meristemáticas, células en constante mitosis, que están protegidas por otros tipos de hojitas llamadas esbosos. Entonces, estos esbozos o primordios foliares que protegen a las células van a permitir un crecimiento en longitud. Por eso su función, si a ti te dicen función de las yemas de los tallos es crecimiento, pero si te dicen yema de tipo terminal o apical, ese es un crecimiento en longitud. Recordando, hemos visto acá también lo que son yemas axilares, que viene a ser el crecimiento en lateral, ¿no? Crecimiento por las ramas. ¿Ven? Entonces hay dos tipos de yemas aquí en la parte del tallo. Puede presentar funciones, por ejemplo, conducción de sustancias orgánicas e inorgánicas por los haces vasculares, almacenamiento de sustancias de reserva. Hay algunos tallos también acá especiales que almacenan lípidos, almidón, etc. Soporte mecánico de hojas, flores y frutos. Respiración, ellos sí pueden presentar ese tipo de función, ¿no? Un caso raro. Y fotosíntesis, ¿no? Tallos de tipo verdes que pueden presentar la capacidad, puede tener la clorofila para la parte fotosintética. Se podría ver aquí la estructura primaria del tallo, al igual que una raíz, por ejemplo, un corte transversal presenta lo que es una epidermis, ¿no? La parte de capa de células protectoras. Luego dentro ya encuentra lo que es el córtex. En la parte central podemos encontrar un parénquima cortical, un parénquima medular, ¿no? Etcétera. Y aquí pues están los haces vasculares.
Según su hábitat, clasificación según su hábitat, podemos hablar primero aquellos tallos que crecen por debajo de la tierra, ¿no? Esos tallos le llaman de tipo hipogios. ¿Por qué hipogios? Porque hipo, el prefijo hipo significa debajo y geo tierra, entonces son tallos subterráneos. Aquí encontramos tres tipos, ¿no? Lo que son los rizomas, los bulbos y los tubérculos. Los de tipo rizoma son unos tallos que crecen de forma paralela al suelo. Los bulbos son unos tallos de tipo globosos, ¿no? Que pueden presentar algunas hojas especiales modificadas llamadas catáfilas. Y los tubérculos que están almacenando sustancias de reserva, que presentan unas yemas u ojos. Vamos a ver específicamente las características de cada uno. Mira, por ejemplo, si hablamos de los rizomas vienen a ser tallos que crecen en forma paralela al suelo, ¿no? Se emiten raíces adventicias hacia abajo y hacia la parte superior otro tallo aéreo. Si tú te das cuenta aquí en la imagen, es un tallito de tipo horizontal que netamente crece de forma paralela al suelo, ¿cierto? Entonces, hacia abajo bota raíces, y hacia arriba puede salir un tallo aéreo. Ejemplo, estamos hablando del crecimiento horizontal, por ejemplo, del carrizo, del bambú, del quión, del guayaquil. Ellos tienen un crecimiento mediante rizomas. Si hablamos sobre los bulbos, son tallos que presentan un disco central, el cual está cubierto por catáfilas. Recuerda que las catáfilas son hojas que no presentan la capacidad de hacer fotosíntesis. Emiten hacia abajo lo que son raíces adventicias y hacia la parte superior otro tallo aéreo. Bien, ¿caso de quién? Caso, por ejemplo, de la cebolla, caso del tulipán, caso del ajo, vienen a ser tipo bulbos. Bulbos porque están almacenando también, son tallos gruesos. En este caso, el disco engrosado tiene sustancias nutritivas, pero las hojas que están protegiéndolas tienen la capacidad también de almacenar agua, pero no tienen ese pigmento importante como lo que es la clorofila, ¿no? Por lo tanto no realiza esta transformación de la energía luminosa a energía química. Los tallos tubérculos son tallos que almacenan sustancias, ¿no? Y presentan unas yemas u ojos. Las yemas u ojos son como unos puntitos negros. Si nosotros así de forma así a simple vista podemos ver unas manchitas negras, ¿no? Eso le llaman ojos o yemas, pero si se refiere a yemas, recuerda que es un conjunto de células. Por lo tanto, esto puede originar otra estructura de la planta, ¿no? ¿Caso de quién? Caso de la papa, caso de la oca, caso del oyuco. Por ejemplo, acá podemos ver lo que son las yemitas en la parte inferior, la última imagen, ¿no? Y los brotes en este caso vienen a ser las yemas, que aquí puede originarse pues un tallo aéreo hacia arriba o de repente raíces, ¿no? La papa es un tallo, recordar eso. La papa, el tubérculo, es un tallo, no es una raíz. En el Perú existen alrededor más o menos de 3.000 variedades de papa, ¿no? Como se conoce. Ahora, los tallos que hemos mencionado son de tipo hipogeo, ¿no? Los que crecen debajo de la tierra. Si nosotros nos centramos en aquellos tallos que crecen por encima de la tierra, a eso se va a llamar epigios, ¿no? Y aquí hay cuatro, los llamados erguidos, rastreros, volubles y trepadores. Son cuatro tipos de tallos que se presentan por encima de la tierra, aquellos tallos llamados aéreos. Bien, vamos a ver características. Los erguidos son aquellos tallos que crecen de forma perpendicular al suelo, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Es decir, esos tallos van a crecer de forma directa. ¿Listo? Un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ejemplo aquí, el mango, el pino, el eucalipto, el ciruelo, ¿no? El algarrobo también crecería así de forma erguida. Un tallo de tipo rastrero son aquellos tallos que crecen de forma horizontal, se van arrastrando a la superficie. ¿Por qué? Porque son tallos débiles, por lo tanto no tienen esa capacidad como los erguidos, están arrastrando por el suelo. Ejemplo, lo que es la sandía, el zapallo, el loche, la calabaza. Bien, tallos de tipo rastrero. Existen unos similares, mira, y que se llaman volubles, también son tallos débiles. Pero ¿cuál es lo curioso acá? De que si tú colocas un soporte, ese tallo empieza a enrollarse, ¿no? Y puede crecer de forma erguida, pero eso sí, sujetándose a un soporte. Ejemplo, ¿quién? Ejemplo, la campanilla, el lúpulo, el frijol. Por otro lado, los tallos trepadores vienen a ser aquellos que presentan unos resortes, ¿no? Unos zarcillos, los cuales se van a unir a otras estructuras de fijación, por ejemplo, pues a otra planta o quizás a una pared, ¿no? En este caso, los tallos van a empezar a crecer fijándose mediante estos resortes. Eso viene a ser el caso de la uva, de la caigua, de la maracuyá, granadilla, eso también el tumbo, ¿no? Presenta un tipo de tallo trepador. Bien, veamos ahora lo que son adaptaciones especiales. Mira, esto no tiene nada que ver con la otra parte de si crece por encima o debajo de la tierra, no, acá es otro tipo de tallos especiales, le podría decir así.
Estolones son aquellos tallos que van a crecer arrastrándose en el suelo, pero eso sí, van a presentar raíces de tipo adventicias. Estos tallos se caracterizan por presentar la capacidad de propagación vegetativa. Acá se puede ver lo que es un estolón. Viene a ser un tallito de forma lateral, ¿no? Yo tengo una plantilla central y los estolones crecen de manera lateral. Entonces esto es muy similar en lo que es la fresa. El escapo es un tallo o falso tallo llamado pseudo tallo. Ejemplo, el plátano. El escapo es un falso tallo. ¿Por qué? Pues porque no es un tallo propiamente dicho, no es un tallo leñoso. En este caso, si tú lo cortas transversalmente, puedes ver un conjunto de hojas que están envueltas, ¿no? Pero no es un tallo como tal, no tiene epidermis, no tiene la parte de corteza, es como unas hojas envueltas. Por eso le llaman un pseudo tallo o falso tallo. Pero esto sí presenta los haces vasculares, eso sí, tiene que presentarlo, ¿no? Para la conducción de nutrientes. Filocladios o cladiodios son tallos verdes capaces de producir lo que es la fotosíntesis. Ejemplo, hablamos del espárrago de la tuna. Espinas caulinares vienen a ser unas modificaciones del tallo, en la cual las ramas se transforman en unas formas puntiagudas, ¿no? Aciculares. Por ejemplo, para la parte de protección en los cítricos, caso de la naranja, limón, etc. Si hablamos de los zarcillos de tipo caulinares, son filamentos enrollados en espiral, lo que mencionamos en los trepadores. ¿Bien? Carnosos, crasos o suculentos son tallos engrosados, capaces de almacenar agua, propio de las plantas que viven en zonas áridas o calurosas. Estamos hablando de las plantas xerófitas, acá hay plantas desérticas, capaces de almacenar agua, ¿no? En este caso se le llama crasos o suculentas. Si hablamos ahora de lo que es un cálamo, vienen a ser tallos de tipo directos. Quiere decir que no presentan ramificación, no presentan nudo y no presentan ni entrenudo. No son tallos de forma directa. Ejemplo, tallos herbáceos como lo que es el junco, la totora. El estípite viene a ser un tipo de tallo desarrollado muy grande que no presenta ramificaciones, pero sí presenta un conjunto de hojas en la parte superior, ¿no? Ese conjunto de hojas se le llama penacho o peñasco de hojas. Ejemplo, la palmera, la papaya y el cocotero. Esa es una de tipo estípite. Bien, acá he querido colocar también algunas adaptaciones, casos de tallos acuáticos, aquellos tallos que presentan un tipo de tejido especial llamado parénquima erífero, ¿no? Lo cual le da esa capacidad de presentar aire en su interior. Esto es muy común, por ejemplo, en el jacinto de agua. El jacinto de agua es una planta que se desarrolla en lo que son los drenes, ¿no? Y sus estructuras están flotando. Entonces ellos presentan ese tipo de morfología, tipo de parénquima que le da esa flotación. Otras clasificaciones de tallos, por ejemplo, lo que hizo Teofrasto antiguamente, lo clasificaba según su consistencia, por ejemplo, un tallo herbáceo, leñoso, semileñoso, o de repente su duración, ¿no? Anuales, por ejemplo, puede durar un año, bianuales, 2 años, perennes que puede durar muchos años. Y según su ubicación que ya vimos, puede ser aéreos o subterráneos. Bien, si hablamos de un tallo leñoso, podemos hablar de las plantas más grandes del mundo. La planta más grande del mundo se le conoce como secuoyas, y por ejemplo aquí en la imagen podemos apreciar lo que es el tronco base de este tipo de tallos. Son tallos leñosos, ¿por qué? Porque son rígidos, son duros. Si hablamos de un tallo semileñoso, son tallos de consistencia intermedia, ¿no? Ni tan duros ni tan blandos como le dicen. Ejemplo, lo que es la papaya, el tallo de la rosa, de la cucarda, del girasol, etc. Tallos ahora herbáceos son unos tallos ya débiles, como le dicen, tallos tiernos, flexibles. ¿Caso de quién? Mira, según la imagen podemos hablar del apio, ¿no? Un tallo débil, lo que es el culantro, el perejil, el espárrago, tallos muy flexibles. Según los tipos de ramificación podemos hablar de que aquí se presentan dos sistemas. El primer sistema se le conoce como el nombre de monopódico. ¿Qué significa sistema monopódico? Pues acá el eje principal es más desarrollado, ¿no? Muy distinto a las ramas laterales que tienen un crecimiento menor. Podemos decir que aquí netamente vemos un tronco principal. Eso viene a ser monopódico. ¿Ejemplo quién? Ejemplo pino, ¿no? El pino es bien característico. Las llamadas gimnospermas, el cedro, vienen a ser crecimiento monopódico, tipo de tallos con un eje principal muy desarrollado. Pero ¿qué pasa con un sistema simpódico? Bueno, el sistema simpódico, las ramas laterales se desarrollan más que el eje principal. Y tú te das cuenta la forma muy clara, ¿no? La diferencia. En el sistema número 2, en el simpódico, pues aquí no ves lo que es un eje principal.
Acá no hay un tallo principal. Aquí las ramas pues tienen un crecimiento mayor, por lo tanto yo no puedo diferenciar cuál es el eje central. Bien, ese es un simpódico. Pero ¿qué pasaría pues si la planta tiene los dos? A eso se le llama de frente ramificación combinada. ¿No? ¿Caso de quién? Caso del algarrobo. El algarrobo hay algunos que presentan un crecimiento tipo monopódico primero y luego ya se ramifica. Entonces eso es combinada. También puede presentarse en lo que es la planta del tamarindo. Finalmente, el dato, plantas monocaules, ¿qué significa? Bueno, son cormofitos. Cormofitos viene a ser la parte de vástago, son tipo de tallos que presentan vástago, en la cual no se ramifica, ¿no? Hablamos de que este tipo de tallos es de forma directa. Lo que tú estás apreciando en la imagen, por ejemplo, el maíz, las hojas no son ramificaciones, ¿no? Aquí el tallo está de forma directa, pero solamente se va a ramificar la parte superior. Esa ramificación de la parte superior o inflorescencias indica que esta es una planta de tipo monocaules. Ejemplo, estamos hablando del maíz, de la azucena, del agave, etc. Bien, hasta aquí quiero dejar lo que es el video de tallo. Invito a que revises lo que es algunos videos anteriores al tema, como para ir completando un mejor conocimiento sobre lo que es la botánica. Bien, nos quedamos ahí, chicos.